Bien, para la planilla de Excel en el punto 23. El punto 23 trata del estado de origen y aplicación de fondos. Eso se puede traducir como el flujo de caja de la empresa o del proyecto, ¿sí? Es importante tener un flujo de caja previo antes de arrancar, porque de esa forma vos sabés si no te vas a quedar corta con tu financiamiento, digamos, ¿verdad? Entonces, el financiamiento debería ser suficiente, el inicial, para cubrir este flujo de caja. El flujo de caja sí o sí tiene que ser positivo. Esta herramienta usan mucho las empresas para poder ver cuánto dinero va a hacer falta en algún momento. Entonces hacen una proyección, se puede hacer una proyección diaria, mensual, no sé, en el periodo que se quiera manejar, y eso se tiene que visualizar, digamos, con antelación para poder hacer las actividades financieras, ¿verdad? Y que pueda uno tener la certeza de que va a estar cubierto en ese momento cuando lo necesite con los fondos, digamos, ¿verdad? Entonces, aquí como nosotros hacemos el proyecto a 5 años, ese proyecto a 5 años va a tener que demostrarse que va a estar cubierto a lo largo del periodo, ¿verdad? Entonces, si ingresamos, vamos a ver que al igual que el estado de resultados y el balance, tuvimos que hacer a cada escenario, a 5 años en cada escenario, el realista. Entonces, como siempre, en gris, en verde el escenario optimista y en naranja el escenario pesimista. Para poder entender, esto se hace también a 5 años y se va acumulando el saldo que queda de efectivo para ver cuánto llega a disponerse al final del periodo, digamos, al final de cada periodo. Entonces, acá el saldo acumulado, cuando arrancamos en el año 1, empieza siendo 0. Y a partir de ahí, tipo el estado de resultados, se tiene que tener primero en cuenta todos los conceptos que generan ingresos en el proyecto. En este caso, suponemos que en el año 1 vamos a tener las ventas, ¿verdad? Ese importe que manejamos nosotros del ingreso es de 304.200.000. En el primer año termina siendo 432. Esto se trae, en este caso se trajo de la planilla 21, pero en la planilla 21 se hace referencia a la planilla 2, o sea, bien se pudo haber traído también de la planilla 2 directamente, es el mismo importe, ¿sí? Cuanto a, al importe de aporte propio, que nosotros le llamamos nomás aporte propio, pero en realidad en una sociedad tendría que estar dada por los accionistas. O sea, ya depende un poco cómo vas a estructurar tu empresa. En este caso, si es una sociedad anónima, debería darse en forma de acciones. Si es una SRL, va a tener que ser simplemente una escritura, digamos, de apertura que limite a la sociedad en un X importe, ¿verdad? Pero en este caso en particular es una sociedad anónima. Por eso mencionamos que los 30 millones que se aportó de capital propio es de los accionistas, ¿sí? Ese accionista puede ser una sola persona, pueden ser varias personas, eso ya no se menciona dentro del proyecto, pero para entender nomás el concepto, ¿sí? Entonces, luego vienen los préstamos. En cuanto al préstamo, determinamos bien que es el que tenemos que pagar a lo largo del proyecto en 5 años, pero acá se computa el ingreso, ¿sí? Como fuente de ingreso, entonces tenemos 70 millones más. Acá la sumatoria de todo lo que se ingresó es de 404.200.000. Ese es el saldo disponible de efectivo para empezar a descontar todo lo que se tiene que invertir, ¿verdad? Entonces, como como primero de la lista le tenemos el gasto de marketing. En ese primer año tuvimos que hacer un desembolso en concepto de gastos de marketing que ya está detallado en la página 21, en la planilla 21. En el primer año es de 25.600. Están los salarios que hay que pagar en ese año, ¿sí? 147.200. En concepto de agua, en concepto de la política de responsabilidad social empresarial. Las obras civiles, esto viene directamente del cuadro de inversión, inversión propia, ¿sí? Muebles y útiles, 15 millones, maquinaria y equipo, 15 millones, equipo informático, 5 millones, seguros, 4 millones, papelería, 2 millones, gasto de constitución, 1 millón, registro de marca y patentes, 2 millones. Ojo que acá aparecen los alquileres. Nosotros en realidad no entramos en un local propio, sino en un local alquilado. Entonces, ya que se hace mención, aquí figuran justamente, tuve en cuenta el alquiler de 1,5 millones por los 12 meses para el primer año. Evidentemente este alquiler va subiendo, ¿sí? Yo le hice subir un poco nomás, no le hice subir así
Porque el tema del alquiler, otra vez, varía en función a que vos consigas un contrato y si ese contrato va a servir para un plazo X de años, entonces a lo mejor vos ya podés negociar un valor barato del alquiler si es que le vas a hacer un pago por adelantado, por ejemplo, se suele dar, ¿verdad? Las empresas suelen cerrar ya con sus locatarios, o sea, con las personas que le alquilan. Contratos largos de alquiler y negocian un buen precio por hacer pagos ya anticipadamente. Supongamos nomás que nosotros ese 1.500 que vamos a tener en el primer año de alquiler, vamos a ir pagando por año anticipado cada año, entonces por eso conseguimos un buen precio y nuestro incremento no es demasiado. Siempre pensando que el primer proyecto que había dado un resultado mucho más alto me daba más margen para que el alquiler sea más alto. Pero cuando el profesor pidió que bajemos en importe de resultado, de TIR, de van, entonces el alquiler también tuvo que sufrir un ajuste y evidentemente ese ajuste está metido dentro de esta proyección en donde cada año yo le aumento un importe ínfimo, ¿verdad? Por año, no hay una por mes, ¿verdad? Eso otra vez hay que ver cuánto, por ejemplo, para el segundo año el total quedan 18.500, entonces habrá que ver 18.500 dividido 12 en cuánto queda la mensualidad del alquiler. No sé, normalmente en las tesis no se entran a un detalle demasiado fino, digamos, ¿verdad? Pero en el hipotético caso que vos necesites eh, defender en la tesis y manejar, digamos, cuenta por cuenta los importes y todas las situaciones que de repente los profesores o los de la mesa te puedan preguntar, entonces aclaramos eso, ¿verdad? O sea, esa situación en sí te doy como para que vos puedas defender en el momento que se te haga alguna consulta así del precio del alquiler dentro del proyecto, digamos, ¿verdad? Bien. Proveedores viene, digamos, de la planilla 22, donde nosotros tenemos las mercaderías, ¿sí? Pagos operativos, nosotros hasta acá vemos cuántos son los importes de desembolso que tenemos en el primer año, por lo tanto solamente vemos que la fórmula está trayendo los datos desde 25.600 hasta 129 194, es decir, no le tenemos en cuenta los ingresos que están más arriba, por lo tanto el total del pago o de los pagos operativos hasta ahí, del año 1, son 371 millones. La diferencia se tiene en cuenta, pero acuérdate que nosotros tenemos pagos que no vamos a realizar, o sea, son otros pagos porque son pagos que se incorporan como parte o sea, a ver, para explicarme bien, todos los gastos que están arriba son los gastos operativos del negocio, ¿sí? Y los otros gastos, como la amortización de préstamos y los gastos financieros, se diferencian porque no van a parar, digamos, al giro del negocio. O sea, sirven para capital operativo, pero nosotros vamos a hacer la devolución completamente. Entonces, amortización de préstamos está viniendo de la planilla 24. En realidad a la planilla 24 también le nutre la planilla 2. Vos ya habías visto que los datos venían de esa planilla del préstamo de cuotas mensuales, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos en esta fila son justamente los desembolsos, es decir, si yo selecciono los valores que están ahí en eh, los 5 años, veo que la sumatoria allá abajo, si miramos, me dan los 70 millones que es mi préstamo, ¿verdad? La información que está más abajo, si seleccionamos, son los intereses y ahí tenemos 16 millones. Y si sumamos el total de otros pagos de los 5 años, tengo el valor de mi préstamo al BNF, ¿verdad? O del BNF. En total de pagos, entonces yo tengo que hacer la sumatoria de ambas cosas, los pagos operativos y los otros gastos, y tengo como valor final 389 millones 200 para el primer año y 425 millones para el quinto año. Ese saldo yo debo computar, es decir, todo lo que ingresó en ese año, más todo lo que gasté en ese año, efectivamente, digamos. Entonces ahí es donde tengo un saldo neto de ese ejercicio, de ese año. Pero no me sirve solamente tener el de ese año, porque como
cualquier saldo que pueda quedar el año anterior tiene que ser usado el año siguiente. Entonces yo debo ir acumulando. Por eso el último dato de esta planilla es el saldo acumulado al final. Yo tengo que ir acumulando. En este caso va a ser 15 millones, no se acumula todavía porque es el primer año, pero el año 2 ya tiene en cuenta al valor que viene gastándose y viene ingresando año a año para poder darme un valor que va acumulándose hasta el final, digamos, ¿verdad? Bien, en el año 2 puedes notar que no aparecen datos en accionistas y préstamos porque eso solamente ingresó la primera vez. Luego no hay más ingresos en conceptos de accionistas ni de préstamos, a no ser que nosotros en el proyecto establezcamos que allá por el año 3, el año 4 necesitamos más inyección de efectivo, más inyección de capital, pero lo tradicional es proyectar hacer un análisis financiero en cuanto a una única inyección que es al principio de la capitalización del negocio, digamos, ¿verdad? Ese concepto te lo transmito simplemente para entender que en la vida, digamos, financiera de las empresas, eso suele ocurrir con asiduidad, o sea, en el flujo efectivo se suelen mostrar eso, pero ya en empresas operativas, ¿sí? No para proyectos de inversión. Bien, y volvemos a tener los conceptos de gastos año a año, ¿sí? Desde los gastos de marketing, salarios, agua, política de responsabilidad social, alquileres, proveedores, se vuelven a sumar todos los gastos, se vuelven a sumar todos los ingresos y esos se vuelven a saldar, es decir, se vuelven a restar. Total de ingresos menos total de gastos, tengo un valor, ese valor se va a acumular lo que es al año pasado. Ojo nomás que si bien a la izquierda yo tengo el dato de los 15 millones del año pasado, yo estoy trayendo de arriba. ¿Por qué de arriba? Porque mi formato lo que muestra como primer dato es el saldo acumulado. Entonces, ese saldo acumulado estira nomás el saldo que quedó el año pasado y se le lleva al principio como si fuese un saldo proveniente del periodo anterior, ¿verdad? O sea, el estilo de formato de flujo de caja nomás hace que yo tenga que visualizar siempre el valor que quedó del año pasado o el periodo anterior y a partir de eso volver a sumarle ingresos, a restarle los nuevos gastos para volver a obtener el saldo de ese periodo, en este caso del año 2, ¿verdad? Nosotros entonces vemos que ese saldo se va a ir acumulando de esa forma y vamos viendo que terminamos el año 5 con 24.700.000. Ese sería el efectivo que queda al final del ejercicio en este escenario realista. Así como hicimos el escenario realista, también vamos a ver los mismos datos para el escenario optimista. ¿Qué cambió acá? Cambió los ingresos, porque acuérdate que las ventas iban a ser un 10% por encima. Eso es lo que vemos. Los demás datos prácticamente están todos iguales. Eh, Vos podés comparar nomás escenario con escenario, vas a ver qué datos están iguales y qué datos cambiaron. Los que cambiaron acá sí o sí tienen que ser aquellos referentes al ingreso. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, no tenemos márgenes. En el caso anterior, donde comparábamos y teníamos en cuenta los márgenes brutos, margen operativo y demás, ahí sí también habían cambios cuando cambiábamos de escenario, pero aquí en el cambio de escenario, el dato que va a cambiar, como son los ingresos, ya van a tener que ser todo lo que hacen referencia a los ingresos, como ser, por ejemplo, saldo neto del ejercicio. Como acá hay más plata porque se vende más, un 10% más, entonces es normal que el saldo neto del ejercicio número 1 del escenario optimista tengamos más plata que en el escenario realista. Por lo tanto, si en el otro acumulamos 24.700.000, en este acumulamos 188 millones como saldo, digamos, acumulado al final, ¿sí? Todos los demás datos están iguales y eso hace que se pueda acumular mucho más en un escenario optimista. En cambio, en el escenario pesimista, todo lo contrario, porque nosotros vimos cómo nos afectaba ese precio 10% menor, ¿verdad? Con todos los gastos que se mantienen en su lugar. Evidentemente, el primer saldo sí es positivo, con todos los préstamos y demás, pero los siguientes ya son negativos, digamos, ¿verdad? Entonces ese negativo, como se tiene que acumular, se acumula y termina siendo 160 millones negativos. Nosotros veíamos, o vamos a ver en la siguiente planilla,
que no vamos a poderlo recuperar en el escenario pesimista ningún capital, digamos, ¿verdad? Vamos a recuperar en el escenario optimista y en el pesimista, perdón, en el optimista y en el realista, no así en el pesimista. Bien, esa información que está debajo no se llevó al Word, al documento escrito, porque es un cálculo auxiliar nomás que yo tenía justamente para hacer el control, porque los saldos del balance tienen que ser los mismos a los que se muestran en el flujo de caja. Entonces, la información que está en la fila 31 es simplemente para un control que yo estaba haciendo uno a uno cuando desarrollábamos los importes, ¿verdad? Y nada más que eso, ¿sí? O sea, si bien está ahí, es simplemente para poder hacer un control con respecto al balance de los datos del flujo de caja. No se muestran en el documento, eso más quería comentarte, ¿verdad? Bien, abajo tenemos, así como vimos, los tres escenarios se vuelven a mostrar los indicadores. Acordate que siempre que nosotros hacemos un análisis de las planillas de los números, abajo mostramos cuáles son los indicadores. ¿Y por qué lo que siempre mostramos tres indicadores? Porque de acá salen los indicadores del plan financiero. El plan financiero tiene un segmento que muestra en el documento, justamente hablamos de los indicadores financieros, ¿verdad? Y esos indicadores financieros son los que se muestran comparativamente entre los diferentes escenarios para poder medir la sensibilidad del proyecto eh, a, a las posibles variaciones de alguno de los datos de su cálculo. En este caso es el precio, ¿verdad? El que nosotros hicimos variar para poder tener esos tres escenarios. Bien, acá entonces vemos total ingresos, total de pagos y saldo acumulado al final. En los tres escenarios, de vuelta se muestran las tres curvas de color. Cada color corresponde a los colores que se muestran en las planillas en el documento y aquí en este número 23 también. Eso con respecto al estado de origen y aplicación de fondos. Con respecto al 24, al punto 24 de la planilla de Excel, vamos a ver cómo llegamos a obtener los indicadores del VAN, de la TIR y del payback, que está en inglés nomás, pero en realidad es en cuánto tiempo recuperamos nuestro capital dentro del proyecto, ¿sí? Bueno, y vamos a empezar a ver esa explicación. En este caso, el escenario realista que está en gris muestra justamente los datos que se tienen en cuenta para poder desarrollar ese cálculo. Arrancamos como siempre de los ingresos siempre van a ser los mismos, solamente que acá tenemos un año cero que se tiene que demostrar, por eso nomás aparece, o sea, no arrancamos del año 1, porque se supone que en el año 0 inicia, o el momento cero, digamos, inicia la inversión, y esa inversión después tiene básicamente sus números, y a eso ya se le considera año 1, digamos. O sea, de partida nomás dentro de tu proyecto tenés que tener el año cero o el punto cero donde haces tu inversión y a partir de ahí ya generan los datos, las ventas del año 1, ¿sí? Entonces, típicamente pues una empresa cuando arranca con la plata, se hace el desembolso, se tiene que construir todo, ¿verdad? Y de ese momento de la construcción no se vende nada, entonces ahí es donde yo tengo que considerar básicamente cuando empiezo a vender, bueno, en papeles a eso se le considera, digamos, año 1, ¿sí? Bien, en este caso en particular, vemos que están todas las cuentas, ingresos, los costos, los gastos, luego se muestran el concepto contable, básicamente, ¿verdad? De inversiones. Inversiones sería lo que nosotros prestamos, ¿sí? Pero eso que se prestó, básicamente nosotros tenemos que devolver también, ¿verdad? Capital de trabajo, 43.460.000. Bueno, el capital de trabajo como concepto aquí es el capital que nosotros calculamos necesitamos cubrir para ese primer año, ¿sí? Entonces, este 43 viene de un cálculo que está en la planilla 25, que también te lo voy a explicar pormenorizadamente para que entiendas. Entonces, estiramos nosotros esa información y es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Para entrar a detalle en el cálculo de capital de trabajo, vamos a hablarlo de eso en el siguiente video, en el ítem 25, ¿sí? Seguimos. El recupero del capital de trabajo, o sea, el capital de trabajo es el que vos calculás que vas a necesitar para que tu empresa sea, digamos, eh, para que puedas operar básicamente.
Pero ese capital de trabajo se supone que terminas devolviendo al final, ¿verdad? Por eso en el recupero del capital de trabajo está como signo positivo entre paréntesis, está al final, al último. Te voy a explicar más adelante, cuando lleguemos hasta ese último año, por qué aparecen en negativo y en positivo al último, ¿sí? Bien, luego está el valor residual. Yo te comenté hace rato que el valor residual tenía que ver con el importe que le queda ganando tu proyecto, pero que se considera, no miento, el valor residual era el dato que le queda todavía a los bienes que se deprecian, ¿sí? Acuérdate que había bienes que se depreciaban en más de 5 años y esos bienes tienen un valor residual cuando terminan estos 5 años. Y se supone que si vos vas a vender tu proyecto, porque cuando se hace el cálculo del VAN y el ATIR, se supone siempre que al final del análisis o del plazo analizado se hace la venta de este proyecto. Y siempre vos querés vender tu proyecto en positivo y por eso el valor en positivo es el que se suma junto con el valor residual que todavía tienen los bienes que no depreciaron, porque es un cálculo contable, ¿sí? Que se mantiene metido dentro de la valoración del proyecto, ¿sí? Bien, luego tenemos el desembolso del préstamo. El desembolso del préstamo para nosotros es positivo en 70 millones, ¿sí? Por eso está, digamos, con ese signo. La amortización de la deuda es lo que después nosotros vamos a empezar a pagar del año 1, ¿sí? Por eso están en negativo. Luego tenemos el flujo neto. El flujo neto básicamente se muestra desde la utilidad neta, o sea, para entender, después de hacer todos los pagos, desde los ingresos hasta los costos y los gastos, nosotros vamos a llegar a una utilidad. Y esa utilidad no es la que vamos a utilizar para poder básicamente sumarle los demás valores. Por eso la sumatoria de esta fila 21 arranca desde la utilidad neta que está en la fila 13 y suma todos los otros valores, los gastos no desembolsables, las inversiones, capital de trabajo, recupero de capital de trabajo, lo residual, desembolso del préstamo y amortización de deuda. Ese flujo neto para el año 0 es de menos 43.760.000, ¿sí? Ese valor es el que se va a tomar para valorizar nuestro proyecto. En este caso se queda como el valor del año 0. En el año 1, sin embargo, ya empiezan las ventas, por eso empezamos a ver nosotros los importes en positivo, en los ingresos, en los costos. Nosotros también habíamos visto que teníamos un costo de ventas, eso está estirándose de la planilla 21. Los gastos administrativos también vienen de la planilla 21. La mayoría de los datos que alimentan a esta planilla vienen de la planilla 21, ¿sí? Los intereses del préstamo del primer año, gastos no desembolsados. Ojo que el concepto de gasto desembolsado es el total de los bienes que se amortizan, ¿sí? Entonces estamos viendo justamente ese total, que es una sumatoria de esos dos valores ¿cómo se llamaba? De los gastos de constitución más las marcas y patentes, ¿sí? Entonces, ese valor es el que viene aquí a demostrarse como un gasto y por eso está negativo, digamos, ¿verdad? Utilidad ante impuestos, hay que entender que nosotros tenemos una utilidad, ¿sí? Esa utilidad antes de impuestos es de 10.900.000 para el primer año. Eh, se obtiene sumando todos los valores, es decir, se descuenta de las ventas todos los egresos. Ese es mi dato de utilidad ante impuestos. ¿Por qué se hace? Porque ya no se estira directo del estado de resultado y simplemente porque hay que hacer demostrando cuál es la secuencia del flujo de caja, digamos, ¿verdad? Entonces, en esa secuencia se va a estar realizando los desembolsos. Por eso, de ese valor se obtiene el impuesto, ¿sí? Como la utilidad ante impuesto es positivo, ese valor se muestra en positivo, pero de ese valor el 10% se abona el impuesto a la renta, por eso aparece, digamos, ese importe como negativo. Todos los gastos en el flujo, en este caso en el flujo financiero proyectado aparecen en negativo y todos los ingresos aparecen en positivo. Eso para tener en cuenta como concepto, ¿sí? Después tenemos a la utilidad neta. La utilidad neta no es otra cosa que la resta, nomás la utilidad del impuesto y el impuesto a la renta aparece en positivo y desde la utilidad neta se realizan los totales ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, los gastos no desembolsables vuelven a aparecer porque hace rato consideramos que los gastos no desembolsados le restaban a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro resultado, ¿sí? Entonces ahora vuelve a aparecer con signo positivo porque tenemos que valorizar, digamos, es un gasto que
no se tiene en cuenta para la valorización, por eso vuelve a sumarse. Inversiones, en el año 1 en adelante ya no tenemos, no recibimos más plata que solamente esos 70 millones de BNF. Capital de trabajo viene de la planilla 25, dijimos que vamos a ver nosotros. En este caso significa más o menos lo siguiente. El capital de trabajo es el que yo voy a necesitar para poder realizar el rodaje operativo, ¿sí? Entonces, para el año 0, yo voy a necesitar 43 millones para pagar todo lo que hay que pagar, ¿verdad? Para el año 1, a ese 43 que ya obtuve en el año 0, voy a necesitar sumarle un valor de 6 millones más, digamos, ¿verdad? Entonces, me da muy próximo al importe de los 50 millones que yo necesitaba tener y que está, de hecho, en nuestro cuadro, uno de los primeros cuadros que se muestra la carga de la inversión, digamos, ¿verdad? Entonces, eso con el paso del tiempo yo voy a ir reduciendo seguramente. O sea, evidentemente de empresa a empresa es diferente el valor que se va necesitando, pero en nuestro caso tenemos la mayor necesidad de capital de trabajo al principio y luego ya hacemos, digamos, una erogación inferior para capital de trabajo, por eso vemos que el capital de trabajo va disminuyendo, digamos, ¿verdad? Para que al último, al año 0, perdón, al año 5 sea 0, ¿sí? Bien, luego tenemos ese recupero. El recupero del capital de trabajo, como verás, es la sumatoria nomás de todo lo que nosotros vamos a necesitar de capital de trabajo. Se supone que ese capital de trabajo que en algún momento necesitamos y usamos, cuando vendemos nuestra empresa vamos a tener que recuperar, ¿verdad? Entonces, por eso se tiene como positivo en el año 5. Nosotros le vamos a cargar eso a la venta que vamos a hacer. Y siempre, ojo con esto, que es un supuesto, ¿sí? El supuesto está que nosotros al final vamos a salir a vender nuestro proyecto y ese importe forma parte de lo que sí o sí tiene que estar recuperado en la venta. Nada más que que eso se supone tenemos que hacer al final. Por eso aparece al final. El valor residual, repito, son los bienes que quedaron sin ser depreciados y ese bien tiene que incorporarse también, digamos, al saldo que vamos a tomar para vender, porque eso está, digamos, como todavía, ese es el valor que tienen todavía esos bienes que salimos a vender en el año 5. Básicamente eso, ¿sí? El desembolso del préstamo ya no tiene, digamos, información hasta ese momento, ¿verdad? Amortización de la deuda, sí, si nosotros sumamos la amortización de la deuda, vamos a ver que exactamente cuadra con los 70 millones, ¿verdad? Y por último, el flujo neto. Para cada siguiente, el año 1, por ejemplo, vemos que la sumatoria está dada a través de la utilidad neta hasta la amortización de la deuda. Y en este año 2 ya tenemos un saldo negativo, o sea, un negativo menor, ¿sí? Eh, para el año 2 ya tenemos un positivo de 3.500. Acá me sale un mensaje emergente. De 3.500, para el año 3, 5.100, para el año 4, 9.600 y para el año 5, 100 millones, 18.000. Ahí yo te inserté un comentario, dice Leonardo, porque es justamente la persona que me hizo la pregunta en una de las tutorías de tesis que también había desarrollado. Entonces, entendí que es una pregunta que probablemente puede que vos te hagas también, ¿verdad? Entonces, la pregunta fue, ¿por qué se eleva el valor del flujo neto en el último año? Entonces, yo trataba de contestarle siempre en los comentarios, por eso la respuesta está en el comentario. De paso, ya se queda, digamos, disponible para cualquiera que lo quiera ver. En este caso, yo le decía, porque se supone que en el último año se realizará la venta del proyecto al precio del capital de trabajo del último año más el valor residual del activo fijo, que aún no se llegó a depreciar. En este caso, es el motivo por el cual salta, digamos, como puede ver, viene de negativo, 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 pasa a ser positivo y el último año es un positivo muy alto. Es simplemente porque todo lo que se tenía que costear ya se costeó a ese año 4 en su mayoría y el año 5 ya muestra los valores, digamos, de lo que nos daría una ganancia en el proyecto, ¿sí? Bien, luego tenemos una fila de valor actual neto. Nuestro valor actual neto, quiero que visualices la fórmula. En la fórmula nosotros vemos que se toman todos los importes desde el año 1 hasta el año 5. Pero, ¿qué importes se toman? ¿Por qué no se toman los importes del flujo neto? Porque acordate que los importes del flujo neto muestran el resultado en el momento exacto del tiempo. Es decir,
El del año 0 veo hoy. El del año 1 veo un año después que voy a tener resultado 1.500 negativo. El año 2, dentro de 2 años recién voy a tener ese resultado. Y ese resultado es monetario. Y como el resultado monetario de los valores futuros, si yo quiero analizar a hoy, si este proyecto va a ser rentable o no, yo debo de actualizar los valores. Y para el efecto de la actualización, se toma el valor de cada año por separado y se actualiza por separado a hoy. Entonces, no es lo mismo traer a hoy un valor de un año que de 10 años. Entonces, para que se haga y todo quede en base hoy, se trae por parte. Y eso es lo que hace la fila esa que tenemos ahí. Si miro la celda C22, voy a ver que hay una fórmula cargada en esa celda. ¿Qué hace esa fórmula? Toma el valor, aunque sea negativo, no importa eso, ¿verdad? El valor negativo está tomando y está dividiendo por un coeficiente. Ese coeficiente es el que me va a permitir a mí actualizar, es decir, descontar un valor futuro a hoy para que ese valor sea menor. Acá con el negativo puede confundir un poquitito, pero aún siendo negativo va a ser menos, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que divide con un coeficiente que está dado por 1 más B25. B25, ¿qué contiene? Contiene lo que nosotros habíamos calculado que le llamamos el WACC en inglés, o el costo del capital de trabajo en español, ¿sí? Y que habíamos visto que nos había salido 15,53. Entonces se descuenta, o sea, por eso es importante hallar el WACC, porque con el WACC vos descontás tu proyecto para saber si tu BAN y tu TIR te dan, digamos, con opciones de validar el proyecto en función a que es una alternativa viable, ¿sí? En este caso, entonces, al elevar a 1, todo ese coeficiente elevado a la 1 significa que un periodo vas a traer para hoy. Si miro el de al lado, veo que toma el valor del año 2, valor futuro, y trae a hoy descontado a la tasa del WACC, que es el 15,53%. Ese dato es el que yo tengo y ahí, por ejemplo, puedo comparar. Los valores que me resultan de traer del futuro a hoy siempre van a ser menores al del futuro, ¿sí? Entonces yo tengo que el negativo es 1.300, no es 1.500. En valores negativos básicamente es menor ese importe también para mí. En este caso, en valores positivos, 3.100.000 es menos que los 3.500.000 y así sucesivamente. ¿Por qué resultan ser menores? Y por la actualización de un valor futuro, traer el valor futuro de X periodo a la fecha de hoy para poder tener un valor que me diga si este proyecto es rentable o no. Y descontados a la tasa del 15,53, yo tengo estos resultados. Al tener esos resultados, yo le hago una suma. Si se supone que todos esos valores de diferentes periodos están ya actualizados a la fecha de hoy, entonces ahí yo puedo sumar. Al sumar todos, tengo un resultado. Y ese resultado es de 101.160.052. Ese es el valor actual neto del proyecto. Es decir, todos los valores actualizados a hoy me dan ese importe. Pero ¿qué pasa? Yo necesito tener en cuenta a la inversión, ¿sí? Y mi inversión fue de cuánto. En este caso, yo tengo el sobrante nomás ya. Acordate que yo considero que solicito 70 millones, pero que también tengo un capital de trabajo que cubrir y que cubrir de otra forma, digamos, ¿verdad? Entonces, ese valor es el que se tiene en cuenta dentro de el cálculo y ahí es donde yo tengo un saldo, que en este caso es el saldo del BAN, que es 57.699.292. Ese importe es el que yo visualizo luego de hacer todas las actualizaciones y el costeo de la inversión. Aquí simplemente veo que el costo del capital o el WACC, estoy trayendo de la planilla 2, ¿verdad? Que es 15,53. Luego tengo que hacer lo siguiente. Ese cálculo que te expliqué se desarrolla de forma manual, ¿sí? O sea, manualmente yo considero que mi WACC, perdón, que mi BAN es 57.699.000. Pero en Excel existe también una función financiera que termina desarrollando y es más eficiente.
¿En qué sentido es más eficiente? Que toma los valores de cada periodo y los trae a hoy, y puede que tenga alguna diferencia en cuanto a los importes finales. En este caso en particular, quiero mostrarte que por el desarrollo nomás de los datos está primero visible la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno se calcula con la función TIR. La función TIR solamente se necesita de los valores que se deben actualizar. Y en este caso, a diferencia del anterior cálculo que tomaba los valores ya actualizados por periodo, él trae los valores que tengo, digamos, en mi flujo neto en la fila 21 y automáticamente los actualiza, inclusive no te, ¿cómo se llama eso? No toma una tasa de descuento como si lo hace el BAM. ¿Y por qué no lo hace? Porque lo que en realidad calcula acá de este flujo de proyectos, ¿cuál sería su tasa a la cual se está generando esta información? Entonces, el resultado que yo tengo al aplicar la función TIR con estos datos de mi flujo de este proyecto, me dicen que yo voy a obtener una TIR de 23,10. La TIR de 23,10 significa en un análisis de proyecto que si supera tu WACC, en este caso 15,53, es un proyecto viable o digno de realizar, ¿sí? Es una forma de medir un proyecto para saber si es o no rentable. Entonces, al ser 23,10 mi tasa, la TIR, digamos, del proyecto, y compararlo contra el costo del capital, que es 15,53, es un indicador de que es un buen proyecto, ¿sí? Si la TIR era 15,53, igualito a mi costo de capital, me decía que es indistinto hacer el proyecto, ¿sí? O tomarlo o dejarlo de hacer, igual nomás ibas a tener 15,53, digamos, ¿verdad? Pero si tu TIR era inferior a 15,53, lo que el resultado te está diciendo es que tu proyecto no es, digamos, la mejor inversión alternativa para algo que te pueda rendir 15,53, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre se hace una medición sobre algo y lo que nosotros en el proyecto tomamos para compararnos es nuestro costo de capital. Acuérdate que nosotros teníamos eh, unos objetivos y dentro de los objetivos queríamos que nuestra TIR sea mayor a 10% y mayor a 10% lo es, ¿verdad? Eso es lo que nos da justamente este resultado. No recuerdo si era 10% o 15%, creo que era 15% por el WACC, ahora mismo no me acuerdo nomás. Y el BAM también, existe una función financiera en Excel llamada BNA, esta o sea, valor neto actual, está al revés nomás, nosotros le llamamos valor actual neto, ¿sí? Pero en esa función yo necesito cargar tres datos. Primero, no debo incorporar dentro de la función al valor desembolsado, es decir, al desembolso que yo tengo que hacer. No incorporarlo afuera, es decir, después de calcular el BAN, le sumo, ¿verdad? Y te voy a explicar por qué. Se supone que nosotros los valores futuros traemos a hoy. Los valores futuros traídos a hoy son los que se calculan en el valor actual neto. Pero como el valor del año cero es un valor hoy, ese valor no se incorpora para actualizar. ¿Por qué no se incorpora para actualizar? Porque ya está luego a la fecha de hoy. Entonces se le suma nomás al resultante del BAM que calcula la función BNA de Excel. En este caso en particular, el BNA primero solicita cuál es la tasa de descuento. Y la tasa de descuento para nosotros va a ser el WACC. Por eso está señalado en B25, el color azul, ¿verdad? La tasa del 15,53%. Luego solicita los valores que tienen que actualizar eh, a la fecha de hoy, ¿sí? En este caso, por eso solamente se selecciona desde el año 1 hasta el año 5 y esos son los datos que actualiza, digamos. Él por el orden de la posición de los importes ya hace, digamos, que el que está último actualiza a más periodos que el que está penúltimo, que el que está antepenúltimo y así sucesivamente, ¿sí? Y él supone que los valores que estamos tomando ya son valores anualizados, por eso el dato es correcto en cuanto al BAN que tengo visible. Ese BAN que me da un valor, yo simplemente para mostrarte nomás voy a borrar un ratito ese celda de 21 y le voy a dar Enter para que vean nomás que los valores actualizados deben darme 58.714.000. Casi es el mismo dato que tengo acá, ¿sí?
Pero a eso yo le tengo que sumar, es decir, el valor que tengo como flujo neto del día de hoy o del año cero, para poder mostrar cuál es el importe final de nuestro BAN. Nuestro BAN entonces se muestra como 15.254.000. Nosotros necesitábamos un BAN que por lo menos pase los 10 millones de guaraníes, ¿sí? Al menos eso pusimos como indicador y ese es el valor. Acordate nomás que nosotros teníamos una TIR superior, teníamos un BAN superior, pero el profesor había solicitado que nos aleje demasiado de esas tasas que él mencionaba, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer los retoques y haciendo los retoques, este es el BAN resultante y la TIR resultante en el escenario realista, ¿sí? El otro dato que hay que saber calcular también es el payback, es decir, en cuánto tiempo haciendo el proyecto se recupera el capital que nosotros ponemos. Entonces ahí probablemente vamos a tener diferentes plazos para poder tener en cuenta al momento en que se recupera tu capital. Y ahí podemos tener en cuenta que el resultado de este proyecto es de 4 años, 4 meses. Ahora, ¿cómo llegué a esa conclusión? Y hay que tener en cuenta que nosotros lo único que tenemos que ver es en cuánto tiempo recuperamos ese capital de trabajo. Vamos a ver que en el año cero no tengo ningún ingreso y tengo como egreso o el resultado de mi flujo neto 43.460.000 negativo. En el año 1, el valor en realidad se estira nomás de la información que tenemos más arriba, en C21, y tengo que a ese valor negativo del año 0 le tengo que sumar el valor negativo del ingreso, porque se supone que perdimos ese primer año. Todavía pues nos recuperamos con los ingresos que vamos a tener en los siguientes años. Por eso tengo el valor de 45 negativo. Quiero que vean más que la fórmula toma el egreso del año anterior para poder recuperarlo con los ingresos, pero como los ingresos del año 1 todavía no son positivos, entonces aumenta ese negativo de 43 y pasa a ser 45. Pero en el año 2 ya hay saldo positivo en el escenario realista. Y ese escenario realista, descontado del valor que venimos acumulando año a año, me da un valor negativo todavía, pero menor, 41 millones. Luego, para el año 3, tomo el saldo que quedó del año 3 y voy restando. En este caso, por los símbolos que tiene, digamos, los números, hago una suma, pero en realidad estoy viendo que va disminuyendo el negativo. En el año 3 es 36 millones. En el año 9, como el resultado del flujo neto es de 9.600.000, al hacer la resta, yo obtengo lo siguiente. Veo que disminuye el negativo, pero no llega a ser cero todavía. Pero ¿cuál es el detalle que tengo que atender acá? Que para el año 5, como en el año 5 voy a tener saldos positivos mayores, yo veo que en el año 5, en vez de llegar al cero, supero el cero. Es decir, lo que en el año 4 era negativo 26 millones, ahora tengo 73 millones positivos. Entonces lo que yo tengo que calcular es en qué momento el año 5 yo llego al cero, porque el tener cero en esta fila de egresos lo que me indica en qué momento yo estoy recuperando mi capital. Y eso es lo que yo quiero saber, ¿sí? Entonces paso a un siguiente grupo de flujos mensuales de ingresos. Y ojo que el de arriba es flujos anuales para saber en cuántos años estoy recuperando mi capital y puedo ver que es en 4, pero exactamente en 4 no, porque tengo todavía saldo negativo de 26 millones. Entonces tiene que ser en 4 y algunos meses. Eso es lo que voy a ver ahora en el flujo de abajo. Abajo entonces yo sigo trayendo el saldo del año 4 en este caso, y ahora veo en qué mes estoy logrando ese cero que estoy buscando para ver en cuánto tiempo recupero mi capital. En este caso, el egreso me muestra justamente que está teniendo acumulado el saldo del año 4, que son 26 negativos, y le resta el valor de 8.300.000. Por eso, al final del mes 1 del año 5, yo estoy teniendo un valor negativo de 18 millones. Si sigo haciendo esto, otra cosa, ¿cómo logré saber cuál es el flujo mensual? Bueno, y ahí fue fácil en el sentido de hacer que el ingreso del año 5 nomás divida entre 12. Sí, a ver, si ves el valor del año 5 queda en 100 millones, esos 100 millones al dividirlo entre 12, yo tengo un valor en promedio que es el valor mensual. Ese valor mensual es en promedio lo que yo estaría ingresando en cada mes del año 5.
Acá puede tornarse un poco confuso el cálculo, porque ojo que arriba en las filas 29, 30 y 31, nosotros tenemos los flujos anualizados y los saldos son anualizados. Pero ahora en la fila 32, 33 y 34 yo voy a tener que ver un flujo mensualizado para poder ver en qué mes exactamente del año 5 yo estoy recuperando mi capital. Entonces, por eso necesito pasar los saldos anualizados a saldos mensualizados, ¿sí? Y la forma más rápida de mensualizar nomás es tomar el valor anual y dividir entre 12. En ese momento ya tengo un importe mensual del cual voy a ir descontando mes a mes el saldo negativo que quedó en el año 4. Por eso hago ojo, repito, la resta tiene que ser, pero como el saldo es negativo, al hacer la suma, se reduce el negativo, ¿sí? Entonces, después del mes 1 yo tengo como saldo 18,277 negativo. Después del mes 2 tengo como saldo 9.942, todavía negativo. En el mes 3 tengo como saldo 1.600.000, que viene siempre de restar el saldo anterior con el ingreso de este mes. Y en el año 4 se produce lo siguiente, que cuando resto el ingreso de ese mes 4, ya no tengo negativo, ya pasé otra vez el mes para lograr cero, es decir, recuperar mi capital. Desde el mes 4 quiere decir que yo ya estoy empezando a ganar y eso básicamente es lo que yo necesito demostrar. ¿En qué plazo yo recupero el capital que tengo que poner en este proyecto? Básicamente es eso. Y ahí es donde yo te marqué, el año 4 te marqué en naranja para mostrarte que es el último año donde tenemos saldo negativo. Y el mes 4 te marqué en naranja para mostrarte que ese es el mes donde se convierte a positivo nuestro. Entonces, mal estaría decir que obtengo yo en el año 5, ¿sí? En realidad, obtengo después de 4 años, 4 meses, porque él necesita que yo exprese el plazo. En realidad, algunos quieren saber en cuántos años, en cuántos meses, en cuántos días. Pero para mí me parece suficiente decirle en cuántos años y meses. Si quiero también puedo ponerle X días también, ¿verdad? Pero suficiente para nosotros es años y meses como un indicador, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí cerramos que nuestro payback se está realizando, estamos recuperando nuestro capital en 4 años, 4 meses. Esa es la respuesta que ponemos ahí. No es nomás algo formulado que se pueda traer de una fórmula. Entonces yo te desarrollé estos cuadros abajo para que puedas, yo explicándote, que vos también puedas transmitir esa explicación a la gente, ¿verdad? Esto que acabamos de hacer con el escenario realista también se tiene que hacer en el escenario optimista y en el escenario pesimista. De hecho, está desarrollado de la misma manera. Aquí lo que cambian, como ya te dije en su momento, si comparas los valores, van a ser todos aquellos datos que tienen en cuenta el ingreso, ¿sí? El resto del egreso, intereses por préstamo, gasto no desembolsado, utilidad. Utilidad sí va a ser diferente, como los ingresos, porque ya es el resultado de todos los valores después de restar los ingresos que cambiaron, ¿sí? Para cada escenario. Pero los demás valores vas a ver que están en su mayor parte igual. El capital de trabajo sí es diferente, porque también se calcula sobre el ingreso que nosotros vamos a tener generando año a año. Los valores entonces están puestos en cada una de las planillas. Abajo entonces vemos que en el escenario optimista nuestra TIR es de 77,03%, nuestra VAN es de 120 millones y el payback, como más plata tenemos en el año, perdón, en el escenario optimista, recuperamos más rápido nuestra plata, ¿verdad? Un año, 7 meses. De la misma manera, se ve en qué momento el saldo se torna positivo, ¿sí? El egreso en el año 1 sigue teniendo un valor negativo de 18 millones, se vuelve a mensualizar de la misma forma el año 2, entonces divido entre 12 para ver cuál es el valor mensual, para ir viendo en qué mes yo recupero. Y puedo ver que ese saldo negativo va siendo cada vez menos y recién en el mes 7 se vuelve positivo. Por lo tanto, mi respuesta es que después de un año, 7 meses, yo recupero mi capital. Por último, en el pesimista,
podemos ver que nuestra TIR nos sale negativo y TIR negativa prácticamente no existe o es un error, pero es esto por el caso de tener todos los valores en negativo y casi ninguno en positivo, digamos, ¿verdad? El VAN es súper negativo, es decir, es un proyecto no viable en el escenario pesimista y evidentemente como nuestro proyecto es a 5 años, el retorno de nuestro capital puede no darse. Yo le puse nomás mayor a 5 años, pero en realidad si siempre vamos a perder es mejor no hacer nomás el proyecto, que demuestra básicamente este flujo, ¿sí? O esta plantilla. Como siempre al final hacemos la muestra de los tres indicadores. En este caso vemos nomás el VAN en el optimista, en el realista y en el pesimista, la TIR en el optimista, realista y pesimista y el payback. Acá sí le convertí a días, o sea, lo único que hice nomás fue directamente convertir a días los años y meses y eso es lo que estamos viendo. Los gráficos muestran nada más que los números que están ahí arriba y eso es todo, básicamente. Cualquier consulta de algún punto que no hayas entendido, por favor, tenerlo en cuenta y podemos volver a realizar la explicación o en una forma diferente para que entiendas si algo quedó en la duda, ¿sí? Bueno, estos dos puntos.